Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Espero que se encuentren muy bien. ¿Qué les parece si damos inicio a lo que es la retroalimentación de patologías neurodegenerativas y hablamos un poquito todavía sobre el Parkinson? Bueno, todavía me refiero a continuar más bien con el tema de Parkinson. Si recuerdan, en el último video donde vimos patologías neurodegenerativas, nos habíamos quedado justamente, solamente habíamos revisado los síntomas principales del Parkinson. Más ahora en este breve video, o en este video vamos a ver lo que es la sintomatología más amplia. Vamos a ver qué otros síntomas pueden presentar nuestros pacientes con esta patología neurodegenerativa. Entonces, nada más como recordatorio, síntomas principales del Parkinson: bradicinesia, rigidez y temblor. Y otros de los síntomas que vamos a presentar es la inestabilidad postural. En los primeros años esta va a ser muy rara, pero se va a caracterizar porque hay un estrechamiento de la base de sustentación. Algo muy interesante es que durante las actividades dinámicas como el caminar o el girarse va a sufrir el paciente una desestabilización. Y algo todavía más interesante es que estos pacientes presentan una dificultad en la regulación feed forward, ajustes posturales anticipatorios durante movimientos voluntarios. Y esto menciono que es muy interesante porque una estimulación feed forward lo que nos va a ayudar a nosotros como en ahora sí que como personas que no tenemos alguna patología, es que nuestro cuerpo se anticipa ante ciertos movimientos. Por ejemplo, si nosotros vamos a caminar y empezamos en un terreno plano y después observamos que hay un terreno un poco más escabroso, anticipadamente nuestro cuerpo va a adoptar por un aumento del tono postural o va a aumentar el tono muscular de los extensores de la columna, o va a hacer que ciertos músculos se contraigan, que se activen de mayor manera con la finalidad de precisamente ayudarnos a vencer estas irregularidades en el camino. Eso es a lo que nosotros llamamos regulación feed forward, que nosotros nos anticipamos ante ciertos movimientos. Por ejemplo, de la misma manera, si yo quisiera inclusive alcanzar un objeto que se encuentre lejos, anticipadamente mi cuerpo aumenta el tono muscular de la musculatura necesaria para poder realizar la actividad. Sin embargo, en los pacientes con Parkinson, ellos van a presentar una dificultad en este tipo de regulación, haciendo que nuestros pacientes, cuando ellos estén caminando o cuando ellos quieran girarse o cuando ellos quieran realizar alguna otra actividad, nosotros vamos a ver que no pueden regular su tono muscular. Esto puede provocar alguna caída, esto puede provocar que le cueste todavía mucho, le cueste trabajo caminar sobre lugares escabrosos o sobre lugares que sean más inestables. Le puede costar más trabajo ya sea subir o bajar escaleras, o subir una pendiente, descender una colina, etcétera. Entonces, estos son una dificultad que es importante de nosotros a tenerlas en cuenta, ya que esto lo ocupamos prácticamente bastante en nuestro día a día sin darnos cuenta. De la misma manera, todavía los pacientes con Parkinson van a presentar una debilidad en los músculos extensores de tronco. Como presentan una debilidad en los músculos extensores de tronco, pues la posición del paciente va a ser más hacia la flexión. A esto hay que agregarle los cambios fisiológicos del envejecimiento y recordar que estos cambios fisiológicos del envejecimiento favorecen la rigidez de ciertos músculos, favorecen lo que es ciertas, se me fue. Bueno, favorecen la rigidez también de ciertas articulaciones. Hay una mayor descalcificación, y esto mismo también hay una mayor calcificación en las articulaciones, esa es la palabra que buscaba. Hay una mayor calcificación en las articulaciones,
produciendo rigidez articular. Y esto mismo a su vez hace que el paciente se vaya a una posición de flexión. Entonces, ya por sí mismo el paciente con Parkinson nos tiene una debilidad de extensores de tronco que en un principio o en los primeros años no es notoria, sin embargo, conforme va pasando el tiempo se va a notar. Y todavía eso hay que agregarle estos cambios fisiológicos, pues bueno, se combinan para hacer un poco más complicado el asunto. Un poquito relacionado con lo que es la inestabilidad postural, es que tenemos que trabajar bastante esta sintomatología, ya que la inestabilidad nos va a poder causar alguna caída. Y aquí viene un ciclo bastante interesante. Y es que si nosotros partimos desde este punto, bueno, vamos a partir, perdón, desde acá, desde la inestabilidad postural. La inestabilidad postural me va a provocar una caída. Esta caída a su vez me va a poder producir tal vez una fractura, alguna otra lesión en tejido blando y por supuesto me va a provocar miedo a caer o inclusive kinesiofobia o miedo al movimiento. Alguna de estas tres definitivamente me terminarán generando un proceso de inmovilización. Este proceso de inmovilización, ya sea dependiendo de la lesión y dependiendo del grado de miedo que se tenga, puede llegar a favorecer lo que es el descenso de la densidad ósea, provocando una osteoporosis, provoca un aislamiento social, provoca una debilidad muscular. La osteoporosis a su vez está favoreciendo, bueno, es un factor de riesgo para padecer una fractura con mayor facilidad y otra vez se retroalimenta el ciclo de inmovilización y así va. Pero también una fractura me puede provocar un desorden de la marcha y este desorden de la marcha, ya de por sí el paciente con Parkinson posee un desorden o una alteración y si yo le agrego una fractura, pues bueno, es todavía mucho más propenso para alguna caída. La debilidad muscular que me provoca la inmovilización me va a traer como consecuencia una inestabilidad postural que a su vez puede iniciar otra vez como este ciclo de la caída y demás. Si ustedes se percatan en esta imagen que tenemos aquí del lado izquierdo, vamos a observar lo siguiente. En una persona adulto mayor sin ninguna alteración patológica, vamos a ver que cuando el paciente sufre de alguna alteración en el equilibrio, este puede reaccionar colocando la mano. Si bien puede llegar a tener alguna fractura en muñeca, pero no hubo un mayor daño, es decir, tal vez evitó un golpe en cabeza o evitó un golpe en lo que es directo sobre la cadera. Mientras que un paciente con Parkinson no tiene, al momento de tener problemas en la inestabilidad postural, al momento inclusive de tener una alteración en la regulación feed forward, puede llegar a no colocar el brazo para protegerse. No coloca el brazo para protegerse y puede ser más propenso para una lesión en cadera o en lo que es su cabeza. Así que, pues bueno, este es un síntoma que nosotros debemos de tomar mucho en cuenta. Otro de los síntomas que tenemos que tomar en cuenta va a ser la fatiga. El paciente ya presenta por sí mismo fatiga, lo cual lo vuelve un poco complicado el tratamiento con los pacientes. Hace más complicado el tratamiento basado en ejercicio terapéutico, porque debemos de regular bastante bien el ejercicio en cuanto a volumen, en cuanto a series, repeticiones, intensidades, en cuanto al tiempo, en cuanto a la frecuencia, porque si nosotros fatigamos en desmedida al paciente, pues incrementamos esta fatiga y esta fatiga me incrementa un letargo o me incrementa alguna debilidad. Así que pues bueno, hay que dosificar bien. Otro síntoma es que el paciente tiene un fallo en la planeación motora. ¿Qué quiere decir con el fallo de la planeación motora? Quiere decir que el paciente se va a mover en bloque o va a sufrir de un episodio de congelamiento. Esto se da bastante curioso porque se da sobre todo en la marcha. El paciente mientras va caminando, el paciente puede observar algún obstáculo, ya sea una silla o un sillón, por ejemplo, que tenga que esquivar, pero
parte de la regulación feedforward es planear anticipadamente dentro de tu sistema nervioso para poder librar este obstáculo. Sin embargo, el paciente sufre de un episodio de congelamiento. Va caminando y no sabe, no es que no sepa qué hacer, sino que se congela hasta que se congela cuando está frente al obstáculo, se congela y lo que tiene que hacer para resolver esta situación es gira hacia un lado y otra vez vuelve a girar para acomodarse, digamos, y seguir en su línea recta. No tiene esta capacidad, digamos, de fluidez de movimiento, sino que se va mucho en bloque. La marcha está alterada y ahorita vamos a ver cuáles son las alteraciones de la marcha. Y también pueden presentar sensibilidad, alteraciones en la sensibilidad, perdón, como parestesias, entumecimientos, dolor definitivamente, frío, quemazón, todos estos síntomas de alteraciones de la sensibilidad, perdón, van a ser intermitentes, van a variar en cuanto a la intensidad, la localización. No todos los pacientes van a presentar una sensación de quemazón o una sensación de parestesias, pero sí es importante tomarlo en cuenta con nuestros pacientes que llegamos a ver. Y aquí es donde viene como yo siempre digo lo interesante, ¿no? Mi muletilla, pero vamos a ver un poco más a fondo cómo es que se desarrollan estas alteraciones de la marcha en el paciente con Parkinson. Primero tenemos algo que se llama el fenómeno de freezing y segundo tenemos el fenómeno de festinación. El fenómeno de freezing es una disminución de la longitud del paso arrastrando los pies y de curso lento. El paciente nos va a referir o nosotros podemos llegar a ver como si los pies estuvieran pegados al suelo o como si los estuvieran arrastrando. La disminución de su paso, de la longitud de su paso se ve disminuida, arrastra los pies. Y pues bueno, esta mismo se le llama freezing porque pareciera como si estuviera caminando sobre hielo, sobre un lago de hielo. Bueno, ya yo así me lo imagino, ¿no? Sobre un lago de hielo y tenemos que andar cuidando nuestros pasos. Obviamente esto va a generar una alteración, una inestabilidad postural, haciéndolo propenso a alguna caída. En cuanto a festinación, es un fenómeno en el cual hay un incremento de velocidad progresivo y una disminución de la longitud del paso con problemas a la hora de frenar. Entonces, observamos lo siguiente, el paciente puede empezar lento la marcha porque recordemos que tiene bradicinesia, que es una lentitud en los movimientos. Inicia lento, pero aquí es en donde empieza el fenómeno de festinación. Empieza lento, va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando, pero ya necesita frenar en este momento y le cuesta trabajo frenar. O sea, le cuesta trabajo disminuir su velocidad, lo cual invariablemente puede suscitar una infinidad de situaciones no deseables en el paciente, como alguna caída, algún golpe, en fin. Aquí tienen ustedes a su derecha un cuadro en donde pueden observar un poco más a detalle cuáles son las otras alteraciones que tiene el paciente. Acinesia, hipocinesia, acrocinesia, dificultad para movimientos simultáneos y secuenciales. Entonces son más características que ustedes pueden observar más a detalle. Sin embargo, como los fenómenos más importantes a tomar en cuenta es freezing y festinación. Aquí nosotros observamos una imagen de un paciente con Parkinson, en la cual me gusta mucho esta imagen porque digamos que nos resume las características de la alteración de la marcha de un paciente. Si ustedes se dan cuenta, perdón, aquí dice pasos cortos, arrastrar los pies, es decir, fenómeno de freezing, contacto del pie, zancada asimétrica, ausencia de braceo, mirada al suelo, inicio dudoso, festinación, bloqueos, alteración del ritmo, caídas. Entonces, aquí resume bastante bien lo que es el fenómeno de la marcha. No es solamente uno de los síntomas que va a presentar el paciente, sino también la disfagia, disartria hipokinética y el mutismo. No recuerdo con precisión cuál es el término. Si ustedes buscan en internet mutismo, les va a aparecer otra cosa.
Sin embargo, de la bibliografía de donde lo extraje, justamente ahorita no recuerdo cuál es el otro nombre para esto, pero esto es muy, muy característico de los pacientes con Parkinson y ya lo van a ir notando sobre todo en estadios avanzados. En estadios avanzados, nosotros tenemos que el paciente tiene una falta de expresión facial o una cara de póker, por así decirlo. Está prácticamente de la siguiente manera. Está como serio. Obviamente esto es muy frustrante para el paciente porque no es que no es que no quiere expresar sus sentimientos, es que no puede, ya que hay una alteración en las expresiones faciales. La disartria hipokinética puede ser muy frustrante tanto para el familiar como para el mismo paciente, porque esta disartria hipokinética, perdón, se caracteriza por es una disminución del volumen de voz, mantener un mismo tono, hay una imprecisión articular y es muy característico que ellos inicien con un volumen alto y vayan descendiendo. Se vería más o menos de la siguiente manera. La disfagia es una dificultad para la deglución y experimentan problemas de las 4 fases. No sé si alcanzaron a notar, pero inicia alto y después voy bajando. O, en su defecto, mantienen un mismo tono de voz. Y si yo quisiera empezar a hablarles y relatarles un poco sobre filosofía, empiezo de esta manera. Hey, vamos a hablar y después seguimos de esta manera. Entonces, mantenemos un mismo tono de voz, es un volumen que inicia con alto y después lo disminuye. Y ustedes se están dando cuenta o imaginando que es muy frustrante porque obviamente los familiares no van a alcanzar a escuchar muy bien a su paciente o a su familiar y se van a tener que estar acercando mucho y bueno, o sea, es muy desgastante emocionalmente el presentar esta sintomatología. Luego tenemos la disfagia, que también es un problema en la deglución y el paciente puede tener algún problema en cualquiera de las fases de la deglución, ya sea en la preparación oral, en la faringe o en la esofaringe. Y ya uno de los últimos síntomas que vamos a llegar a ver en Parkinson es que también las funciones cognitivas se van alterando. Él empieza a presentar algo llamado bradifrenia. La bradifrenia es un procesamiento lento de la información y pues definitivamente, de hecho hay una demencia senil que se llama demencia de Parkinson, característica justamente de esta patología en sí. En estas demencias de Parkinson se empiezan a perder funciones ejecutivas como la planeación, el razonamiento, el juicio, y además de ello puede el paciente presentar alguna alteración en la función cardiovascular o cardiopulmonar. Sobre todo es muy común en estos pacientes una hipotensión ortostática. Recordemos que la hipotensión ortostática va a ser, bueno, para empezar, saber que en la tensión arterial es muy diferente cuando estamos en decúbito supino a cuando estamos en sedente y en bipedestación. Nuestro sistema es capaz de regular de manera rápida cuando nosotros detecta cuando estamos en una posición en supino, en sedente, y el sistema cardiovascular hace unos ajustes muy rápidos. Algunas veces no hace esos ajustes tan rápidos y es cuando nosotros experimentamos esta sensación de mareo o esta sensación de una presión baja cuando estamos acostados y nos sentamos. Pues bueno, pues a nuestros pacientes con Parkinson es demasiado común el tener esta hipotensión ortostática. Nosotros como profesionales de la salud es importante tomarlo en cuenta porque cuando estemos realizando ejercicios con ellos, debemos de hacer mucho mayor énfasis en que si realizamos ejercicios en decúbito supino y pasamos a sedente, hacerle énfasis en que se levanten de manera lenta, de manera tranquila, para justamente evitar este fenómeno de hipotensión ortostática. Pues bueno, aquí ustedes tienen un pequeño resumen de lo que son las alteraciones del paciente con Parkinson. Y bueno, allí está, miren. Yo decía que lleva otro nombre. Hiponimia.
Hiponimia es la falta, no la falta, sino la disminución de la expresión facial. Hiponimia o cara de póker. Así búsquenlo mejor. Y bien, algo muy que nos puede ser de bastante utilidad para valorar a los pacientes con Parkinson va a ser, perdón, la escala de Hoehn-Yahr. La escala de Hoehn-Yahr son los grados de afectación de la enfermedad de Parkinson y a su vez esto nos va a ir dando una idea de en qué estadio el paciente se encuentra. Vamos a verlos muy brevemente, pero por ejemplo, bueno, no por ejemplo, sino más bien en el estadio 1 de Hoehn-Yahr, nosotros vamos a ver que hay una afectación unilateral del paciente, o sea, el paciente inicia con una afectación unilateral, hay un daño leve y empieza lo que es la triada parkinsoniana, rigidez, temblor y bradicinesia. Aún así, pese a presentar esto, el paciente tiene una actividad, tiene las actividades de la vida diaria normales, puede ejercer su profesión o su vida lo normal posible. Sin embargo, la fase media es de aproximadamente 3 años. Es decir, un paciente puede estar en estadio 1 aproximadamente 3 años. Puede extenderse más, puede extenderse menos, por eso se hace referencia a una duración media. Siguiendo un poquito describiendo los estadios de Hoehn-Yahr, vamos a ver que el estadio 2 de Parkinson, ya el paciente va a presentar una afectación bilateral, axial. Hay una simetría en la intensidad de la sintomatología, siendo de donde inició mucho más fuerte esta sintomatología. Ya aquí el paciente empieza a presentar un aumento de la cifosis dorsal, empieza esta inestabilidad postural y la fase de duración más o menos de este estadio es de aproximadamente 6 años. En el estadio 3 ya hay una afectación bilateral, hay trastornos del equilibrio, alteraciones en los reflejos posturales, de enderezamiento, caídas espontáneas, ya presenta la marcha con las características que hemos visto. Definitivamente el paciente ya necesita de ayuda, pero todavía puede ser un poco independiente. Y la fase media de esto son 7 años. Sin embargo, si nosotros como que hacemos las cuentas tomando en consideración la duración de las fases solo en su término medio, aquí nosotros ya llevamos 16 años, o sea, 16 años con enfermedad de Parkinson. Imagínense lo frustrante que puede llegar a ser. En un estadio 4 ya hay una inestabilidad postural importante, afectación bilateral y empiezan a ocurrir los fenómenos secundarios de medicación. Como han transcurrido 16 años tomando el medicamento para el Parkinson, el levodopa, pues al final empieza a tener un efecto secundario llamado fenómeno on-off. El paciente va a estar alternando entre fases de mejoría y entre fases en donde puede llegar a empeorar o donde puede quedar inmovilizado. Se le llama justamente un fenómeno on-off porque cuando el paciente toma el medicamento y el medicamento hace efecto, es como si le encendieran el switch, ¡pum! Y el paciente puede moverse, puede hacer sus actividades muy normales, puede ser muy independiente, pero obviamente independiente en la medida de lo posible. Pero ya después se le acaba el efecto del medicamento y es como si lo apagaran, off, ¡pum! Y empezamos con trastornos, empezamos otra vez a hacer más notorios estas alteraciones de la marcha, alteraciones de la sensibilidad, etcétera. Entonces, es de nuevo, otra vez un poco frustrante para el paciente estar en esta fase de on y off. La duración media es de aproximadamente 9 años y ya puede presentar alguna demencia incipiente. Fíjense, 9 años. 16 más 9, 25 años entre el estadio 4. Claro, sabiendo o asumiendo que el paciente está pasando por cada uno de los estadios, ¿no? Y el estadio 5 es el más grave y es muy paradójico porque en el estadio 5 ya el paciente no hay movimiento. O sea, digo que es paradójico porque
el Parkinson es una alteración justamente del trastorno del movimiento generando un temblor, y ya en la fase 5 el paciente queda prácticamente en una fase de rigidez bastante considerable. El paciente está postrado en cama, depende completamente de la familia, necesita ser alimentado mediante sonda PEG, obviamente presenta un alto riesgo de broncoaspiración. Lo triste de esta fase es que puede llegar a durar 14 años. Entonces, 14 años, 39 años teniendo enfermedad de Parkinson. Es bastante tiempo. Si consideramos a algún paciente que tuviera un Parkinson de inicio temprano, como a los 40 años de edad, y tiene esos 39 años, 79 años, teniendo la mitad de su vida viviendo con Parkinson. Por eso, yo sé que dentro de todas las patologías y sobre todo patologías neurodegenerativas, uno siempre debe de ser muy humanista, muy comprensivo y muy paciente, porque son situaciones complicadas las que se viven en el día a día con un paciente con Parkinson. Además, recuerden que uno puede hablar de manera muy sencilla en el apartado teórico, pero cuando uno está frente al paciente ya es muy diferente, y uno tiene que todavía ser muy humanista, tiene que ser una persona eh, tenemos que ser muy empáticos con los pacientes. Así que pues bueno, y ya les dejo un poquito aquí la escala de puntuación de Webster, que es una escala que también les puede llegar a ayudar para poder ver qué tan grave se encuentra la patología de Parkinson. Esta es una escala que simplemente nos está, si nosotros hacemos la puntuación, nos puede llegar a decir si la enfermedad está en un estadio temprano, moderado, o es una enfermedad Parkinson en enfermedad temprana, Parkinson en una enfermedad moderada y en una enfermedad grave. De toda esta puntuación de Webster, solamente quiero agregar algo interesante, yo y mi muletilla. Y eso es que el paciente con Parkinson puede presentar y va a presentar algo que se llama micrografia. La micrografia es cuando la letra se vuelve demasiado pequeña, y no sé si ustedes alcancen, lo voy a hacer un poco más grande, se alcancen a ver cómo es que esta imagen nos enseña a un paciente con Parkinson que no está siendo medicado, y un paciente con Parkinson estando medicado con levodopa y antidepresivos. O sea, hay un cambio considerable. Definitivamente la escritura también hay que tomarlo en cuenta. Y pues bueno, esta escala de Webster ayuda bastante a poderlo entender. Yo les voy a dejar la presentación en las clases en la clase de Classroom para que puedan ustedes hojearla mucho mejor, para que se tomen el tiempo. Dentro de esta misma presentación, ustedes van a encontrar un poco de lo que son los objetivos de la rehabilitación, eh, cuál es lo que yo tengo que realizar para rehabilitar a mi paciente, y dentro de las estrategias que yo tengo que hacer para el paciente con Parkinson, algo que debemos de tomar en cuenta es esto: estrategias cognitivas de movimiento. Estas estrategias cognitivas de movimiento, créanme que se vuelven indispensables. ¿En qué consisten estas estrategias cognitivas de movimiento? Aquí no se alcanza a llegar a ver porque es una imagen, pero bueno, les paso la presentación en PowerPoint para que puedan ver un video. Este es un video en el cual ustedes van a notar cómo el paciente con Parkinson presenta la marcha característica con festinación, longitud de paso disminuida, y está caminando normal. El personal, la profesional de la salud le está diciendo camine de aquí a allá, ¿no? Y va caminando. Después regresan otra vez a este punto de partida y le dice algo interesante. Vamos a llegar, señor, por ejemplo, Rodolfo, ahorita no recuerdo su nombre. Señor Rodolfo, tenemos que llegar al otro lado del salón en 8 pasos y usted me los va a contar. Entonces el señor Rodolfo empieza a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ustedes observan el cambio que dio en cuanto a su marcha. Fue mucho mejor la marcha
con una estrategia de movimiento cognitivo. ¿Por qué? Porque recordemos que el paciente con Parkinson tiene problemas en la regulación feed-forward. Entonces, cuando tú le estás diciendo al paciente, quiero que llegues aquí en tanto número de pasos, o quiero que estés contando, o que tú le estés marcando el paso, para ellos son estrategias o son pistas cognitivas que le ayudan a su regulación feed-forward. Entonces, de esa manera podemos ayudar bastante a los pacientes con Parkinson. Así que, pues bueno, chicos, les digo, esta presentación se las voy a pasar para que le puedan dar una buena ojeada. Así que, pues bueno, nos estamos viendo en el siguiente video.